La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor Rodríguez Silvero, buen día, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia también. Bueno, preparación formal para la alianza público-privada, el tema de hoy. Sí, conviene hablar de eso porque en ocasiones anteriores estuvimos hablando de lo que dice la ley, de lo que dice el decreto, que no hay que tener miedo a privatizaciones porque no se va a privatizar nada, solamente se van a tercerizar servicios, no se va a perder la propiedad pública del inmueble, ni de la empresa, ni del servicio. Y entonces conviene preguntarse, vamos a suponer que una empresa local quiera formar un consorcio para participar en la próxima licitación que se haga para una alianza público-privada. Bueno, esa empresa local no es igual a empresa paraguaya. Empresa local quiere decir una empresa que está constituida en Paraguay. Los accionistas, los directores y los síndicos pueden ser extranjeros, sin embargo ser una empresa local. Pero también ser paraguayos todos ellos y ser una empresa local. Cuando uno dice local no está hablando del pasaporte del dueño de la empresa o de los accionistas o de los directores o de los síndicos, sino que está hablando solamente de que la empresa está constituida en la República del Paraguay, ¿verdad? Bueno, cuando una empresa local quiere articular un consorcio para presentarse a licitaciones de alianza público-privada, tiene que cumplir una serie de formalidades de orden contable y tributario, más que nada. Pero en general son formalidades legales, ¿no? Por ejemplo, hay que ver si la empresa tiene todo en orden en materia de órganos internos. Si los directores son extranjeros, hay que ver que esos directores tengan residencia local, o si no, no pueden ser directores. Eso vale también para los síndicos, ¿verdad? Tienen que tener residencia local. Hay que ver también que la empresa esté cumpliendo con las formalidades del Código Civil en materia de empresas comerciales, industriales y de servicios, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de asamblea, si se llevan los libros de asamblea, si se está cumpliendo con las formalidades relacionadas con los libros de comercio, si se llevan actas de directorio, ese tipo de cosas formales, ¿verdad? Pero aparte de eso, esa empresa tiene que tener controles internos y externos. Los internos son muy importantes, desde luego, ¿verdad? Pero los externos tienen tres tipos de controles. Pueden ser controles de balance, lo que se llama normalmente auditoría de balance, cuando la empresa auditora saca una constancia diciendo que de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, los estados contables reflejan razonablemente la situación de la empresa, ese tipo de cosas se dice, ¿no? Pero también la auditoría externa puede ser impositiva, que es la obligación que tiene toda empresa que factura anualmente más de 6.000 millones de guaraníes. Esa empresa tiene que contar con auditoría impositiva externa y la auditoría tiene que estar hecha a favor, o sea, tiene que tener el certificado de cumplimiento tributario. Pero aparte de eso, hay veces que la empresa necesita también una auditoría de gestión. Estamos hablando de empresas grandes, no de empresas pequeñitas, ¿verdad? Bueno, una empresa grande de orden local, una empresa a la que se le puede llamar local, no va a ser lo suficientemente grande para participar en algunas licitaciones de la alianza público-privada, porque los proyectos suman cifras multimillonarias, a veces en dólares ya, o en euros, ¿verdad? Es decir, difícilmente una empresa local pueda aportar en un proyecto 200 millones de dólares a compartir con el sector público, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que el sector público ponga el 50%, esa empresa no va a poder aportar el resto, o sea, 100 millones de dólares. Normalmente esa empresa va a tener que consorciarse con otra empresa del exterior o con otra empresa local que sea suficientemente grande. Bien, pero como se trata de sumas multimillonarias, en algunos casos se habla incluso de 300, 400 o 500 millones de dólares. Para poner ejemplos, por ejemplo, extensión de redes de transmisión eléctrica, o por ejemplo construcción de aeropuertos, o construcción de puentes sobre ríos grandes, o por ejemplo el dragado del río Paraguay. Todas esas son sumas multimillonarias.
Cuando se trata de ese tipo de alianzas público-privadas, la empresa local, vamos a suponer que sean dos empresas locales, no van a conseguir tampoco de un banco local una financiación tan grande. Vamos a suponer que esa empresa tenga que aportar 200 millones de dólares. Ningún banco local va a estar en condiciones de aportar esa suma. Enseguida encuentra limitaciones de orden interno en el banco y también limitaciones externas en la superintendencia de banco. No hace posible que pueda dar tanto capital a un solo proyecto, ¿verdad? En esos casos conviene mirar al exterior. La empresa local o el consorcio de empresas locales o una alianza entre empresa local y empresa extranjera va a necesitar tener acceso a capitales externos. Es mejor tener acceso a capitales de acciones, o sea, que aporten a la empresa pero como accionistas. Eso quiere decir consustanciándose con el destino de la empresa. Si hay utilidades se les paga y si no hay utilidades no se les paga nada, ¿verdad? Como el capital accionario hay veces que no se consigue tan fácilmente y si se consigue no llena las expectativas, tampoco a lo mejor hay que aportar 100 millones de dólares y resulta que hay capital accionario que se consiguió solamente por 40 millones de dólares y habrá que conseguir los 60 millones que faltan de alguna banca de inversiones del extranjero. Y para poder dar esos pasos, así como habíamos dicho que la empresa local tiene que cumplir con formalidades internas, para dar esos pasos externos, ese consorcio de empresas va a tener que cumplir también con formalidades externas. No solamente ya con el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad o de finanzas, sino que, por ejemplo, las empresas locales van a tener que participar de lo que se llama oferta pública inicial. Oferta pública inicial, conocida por sus siglas OPI, significa que la empresa está cotizando en una plaza bursátil internacional a través de una casa de bolsa seria. Bueno, una plaza bursátil de reconocido prestigio internacional es la de Sao Paulo, por ejemplo, Bovespa. Y ahí hay casas bursátiles muy serias. Dentro de las Américas, la bolsa más importante es la de Nueva York. Hacer una cotización en la plaza bursátil de Nueva York a través de una casa de bolsa de Nueva York requiere un montón de formalidades. Por ejemplo, hay que presentar un plan financiero y hacer pronósticos para los próximos 5 años acerca de los resultados de esa empresa. Aparte de eso, esa empresa tiene que estar ganando dinero ya ahora, o sea, tiene que tener utilidades y hacer pronósticos de sus utilidades para los próximos años. Y aparte de eso, esa empresa tiene que estar cotizada en bolsas internacionales, ¿verdad? Y resulta que para cotizar en una bolsa como la de Sao Paulo o como la de Nueva York, o si es una empresa europea puede cotizar en Zurich o en Frankfurt, Alemania o en Londres, ¿verdad? Hay que prepararse en serio, ¿verdad? Porque entonces vienen los inspectores internacionales a verificar si efectivamente el plan financiero de esa empresa que está queriendo cotizar en esa bolsa es realista o no, a verificar qué tipo de utilidades tiene. Y lo más importante es si las utilidades que tiene están de acuerdo con las magnitudes de la inversión en el proyecto de alianza público-privada que quiere hacer. Por ejemplo, si la empresa tiene una utilidad de $1 millón al año y tiene que hacer una inversión de 100 millones de dólares, esa utilidad es pequeñísima para hacer frente a ese proyecto. En otras palabras, hay formalidades externas que cumplir que son mucho más exigentes que las formalidades locales. Y solamente después de haber cumplido con todas esas formalidades, la empresa podrá conseguir el capital accionario o financiero también del exterior que pueda presentarse a licitación local. Y eso no significa todavía que se ha ganado la licitación local. Bien puede ser que se presente una alianza de empresas, una local y otra extranjera, que se forme un consorcio y todo, que se presente a la licitación de la alianza público-privada y que no sea adjudicada con la licitación. Es decir, hay mucho tiempo de inversión en términos de horas hombre y en términos de dinero también, porque preparar todo eso lleva mucho dinero. Seguro. En otras palabras, la alianza público-privada está hecha
para empresas de tamaño mediano y grande que están cumpliendo con las formalidades locales e internacionales. Si eso no ocurre, y esa empresa no va a tener ninguna chance de presentarse con éxito a ninguna licitación de la alianza público-privada. Doctor Rodríguez Silvero, una sola pregunta sobre esto. También cuando hablamos de la alianza público-privada aparece el cuco del porcentaje de participación. Es un temor que también se manifiesta sobre, digamos, los números o el porcentaje mayoritario para el sector privado y uno mínimo para el Estado. Esto es lo que primero se interpreta como un acto de privatizar incluso las obras públicas. ¿Cómo se puede interpretar esto? Por privatización se entiende otra cosa. Por privatización se entiende la transferencia de la propiedad. En este caso, lo que se hace es un trabajo o se presta un servicio, pero la propiedad permanece en manos del Estado. Uh-huh. Claro, un puente hecho aquí en Paraguay se queda acá, no va a ser, obviamente. Claro, no, pero además va a ser de propiedad pública, no, ese puente no le va a pertenecer a Bierzi o a Sucolillo o a Cartes. Entiendo, perfectamente. Va a estar en manos del Estado. Pero siempre está el temor, ¿no?, de que en ese porcentaje el Estado quede reducido solamente a un organismo contralor, y surgen también algunos extremistas que plantean entreguismo y otros aspectos que tienen más derivaciones políticas que económicas, a mi entender, doctor. Bueno, por supuesto que hay que encender todos los faros y estar alerta, porque ante cualquier ley siempre hay corrupción e impunidad en este país. Así que por allí es que hay que tener cuidado, porque la corrupción es omnipresente. Pero así como está formulada la ley, así como está formulado el decreto reglamentario, lo que tenemos que hacer es ver que los organismos constitucionales y legales previstos para los controles funcionen adecuadamente. Y solamente así podemos reducir el margen de riesgo. Está correcto. Doctor Rodríguez Silvero, gracias como siempre por su tiempo. Ha sido un gusto. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550.